Hola pintamigas, hola pintamigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, y dirán, ¿por qué tengo una flor rosa si esta ya la pintamos? Esta flor la hicimos en el video anterior, así que si no viste ese video, pues te invito a que lo busques. Esta es una lilis en color lila, no, en color rosa, y hoy vamos a hacer una en color lila, pero la vamos a hacer aquí, juntito a esta. Así que vamos a empezar desde cero. Muchas de las preguntas que han hecho en el canal es ¿qué pones en la parte de abajo para que no se pase la pintura a la mesa? Pues yo lo que ocupo es una tabla. Miren, de hecho aquí está la marca de lo que se pasó de esta flor que habíamos pintado. Esto es lo que pasó a mi tablita. Entonces, esta tabla es de MDF y necesita tener un pegamento. Este es el pegamento, no, este no es. Pásame el pegamento removible, por favor. Es un pegamento removible. Este sí es. Pegamento removible. Este pegamento es el que yo le pongo a mi tabla. Entonces, vamos a ponerlo. Aquí, aunque ya está pintado, le puedo volver a poner pegamento, porque aquí ya casi no pega, es muy poquito lo que tiene. Entonces, agregamos pegamento, pegamento removible. Y con un cachito de cartón que dice gracias, vamos a ir extendiendo el pegamento. Este pegamento lo voy a poner en toda mi tablita. Voy a esperar a que seque. Vamos por acá. Voy a girarla. Y cuando seque, esta tablita va a quedar pegajosa. Entonces ahí voy a poder pegar mi tela a la tabla. Aquí voy a regresar lo que me quedó del pegamento. Y yo utilizo el cartoncito porque este finalmente yo lo voy a tirar. Si tú usas un pincel, ese pincel va a quedar muy pegajoso y te va a costar trabajo después lavarlo. Por eso es mejor que uses un cartoncito. Bueno, esta tabla la dejamos aparte en lo que va secando. Ahora, ¿cómo vamos a pasar el diseño a la tela? Aquí está el dibujo, que yo ya se los compartí en Facebook, así que puedes bajar este dibujo de Facebook. Busca mi página Pintando con Lidia y ahí buscas este dibujo. Lo que vamos a hacer es ponerlo debajo de la tela y como puedes ver, sí se nota bien el dibujo. Vamos entonces a dibujar con un lápiz. Este lápiz es un lápiz medio, un 2,5 o un número 2. Es un lápiz común de los que usamos para la escuela. Entonces, el mismo dibujo que yo hice en color rosa, ahora lo voy a hacer en lila, así que lo voy a acomodar como por aquí. Y lo único que hay que hacer es ir trazando el dibujo. Aquí yo me voy a recargar un poquito para que sí se alcance a ver el dibujo, pero tú vas a dibujarlo suavecito, de tal forma que solo lo veas tú, para que no quede tan fuerte la línea del lápiz. Miren, solamente vamos calcándolo. Este es un lápiz del número 2,5. Aquí cuando vayas a pasar el dibujo a la tela, no vayas a ocupar un lápiz B. Ese lápiz que es 8B, que hemos estado ocupando de repente, no es para dibujar sobre la tela, sino para dibujar en papel. Así que ese no lo uses en la tela. Aquí en la tela un lápiz común, un lápiz medio. Y aquí vamos a marcar más arriba la hojita. Así que quede como acostadita. La voy a poner que se una a estas hojitas de aquí.
Bien, entonces ya tengo yo aquí mi flor que pasamos solamente con el lápiz. A ver si se alcanza a ver, parece que sí. Muchas gracias a todas las pintamigas y pintamigos que me están acompañando el día de hoy. Estamos haciendo una flor lilis y la vamos a hacer en color lila. Bien, ya tengo mi dibujo, vamos a checar la tabla. Miren cómo se pega. Lista. Más que lista esta tabla. Entonces vamos a poner nuestra tela. Ahí está bien. La vas a pegar en la tabla y esta tela se despega muy fácil. Pero lo que hace aquí es que ya no se te va a mover la tela y vas a poder pintar muy fácil en esta tela. Bueno, ¿con qué colores vamos a pintar esta flor? Ahí les va. Vamos a usar el color lila bebé, el color lila, violeta, magenta y blanco. Nuestro color para la base será lila bebé. Aquí vamos a usar pinceles de cerdadura. Estos son pinceles planos, como este. Este es del número 12 y vamos a comenzar con esta parte de aquí. Entonces yo en mi servilleta voy a tener dos flores en diferentes colores, dos flores lilis. Pintamos toda esta parte de abajo con lila bebé. Aquí mi color de sombra que voy a usar será el color lila. Este también es un tono muy clarito. Pero este me va a ayudar para hacer mi primer sombra. Vamos a usar un pincel más pequeño. Este es del número 8. Y aquí mi sombra la voy a poner de este lado porque está como hacia abajo la flor. Entonces mi sombra sería en la parte de abajo. Recuerden que tenemos nuestro trapito con el que vamos a ir limpiando el pincel cada vez que esté muy cargado de pintura o cuando querramos cambiar de color. Hay que limpiar con un trapito. Mi sombra para profundizar será violeta, pero aquí antes de poner la sombra para profundizar, voy a poner un poco más de color ahora con magenta. Limpio mi pincel. Y el color magenta lo voy a poner solamente en algunas zonas para que me vaya dando diferentes tonos. Ahora sí, ponemos violeta. Este tono es muy oscuro. Este será entonces mi color para profundizar. Pongo en esta zona un poco de violeta. Y poco a poco vamos a ir desvaneciendo. Listo, vámonos con los pétalos. Vamos a pintar dos de los pétalos que tenemos en la parte de arriba. Y entonces aquí colocamos nuevamente nuestro color lila bebé. Maestra, ya le mandaron estrellitas. ¿Quiere que mencionemos a las pintamigas que Sí, por mandaron ya sus favor. estrellitas? Claro que sí.
Pues mira, Cecia Cárdenas te mandó 45 estrellitas. Ceci. Cecia. Cecia, gracias, Cecia. Mili también te mandó 45 estrellitas. Mili, muchísimas gracias. Un pintamigo Joaquín Emanuel Hidalgo también te mandó 45 estrellas. Gracias, pintamigo Joaquín. Uri FP también. Uri, muchas gracias. Ale Margin. Ale, gracias. Estela González también te mandó estrellitas. La preciosa, gracias. Cari Pérez. Cari, también te lo agradezco muchísimo. Delfina Vázquez. Delfina, gracias. Y Mari Carmen Hernández te mandaron estrellitas. Y a Mari Carmen también les agradezco mucho su apoyo. Y en este momento te acaba de mandar ¿Quién me mandó? Ada Noemí Vera. Ada, gracias. Gracias por esas estrellitas, linda. Ya llevas un 73% de tu reto que te puso Facebook. Si llegamos, chicas, si llegamos. Gracias con su apoyo. Claro que sí vamos a llegar. También María Adelina te mandó estrellitas y te pone una manita arriba. Gracias, Adelina. Ahora sí, continuamos con la clase maestra, pero antes hay que también mandarle un saludo a Carol Rieloff, que te mandó estrellitas. Carol, muchas gracias. Gracias por su apoyo, chicas, y también a los pintamigos. Muchísimas gracias por ese apoyo. Aquí estoy poniendo mi primer sombra. Esta es en color lila. La base es lila bebé y mi sombra es lila. Estoy pintando 2 pétalos al mismo tiempo. Tenemos sombra en los 2 lados de este pétalo. Y vamos a ir difuminando. Mac Rodríguez también te manda estrellitas y dice, qué bonitas lilies. Muchas gracias, Mac. Gracias, Mac. También Lupe Castorena. Hola, Lupita, muchas gracias por las estrellitas. Y CR Colque Mari. ¿ICR? CR Colque. CR Colque. Muchísimas gracias. Continuamos con la clase, maestra. Claro que sí. Aquí estoy haciendo círculos para ir difuminando mi primer sombra. Recuerden que haciendo los circulitos es fácil. Entonces, circulitos y difuminamos. En la parte del medio vamos a poner una línea. Y el pincel lo pasamos en esta línea de lado a lado. Así la vamos a ir difuminando. Entonces ponemos un poco de color con magenta. Aquí tú decides en qué parte quieres poner este color magenta. Solamente queremos que nos dé algunos tonos y es poca cantidad. Maestra, mándale un saludo a todas las pintamigas que te ven en Bolivia. A todas las pintamigas y pintamigos que nos ven en Bolivia, muchas gracias. Les mandamos un saludo y un abrazo. También a las pintamigas de Argentina. Argentina, por supuesto, siempre presente. Colombia. Colombia también, pintamigas de Colombia y pintamigos, gracias. Perú y a todas las pintamigas del mundo mundial. Claro que sí, también a las que nos ven en Perú y a las de todo el mundo mundial. Muchísimas gracias. Aquí estamos marcando el doblez de nuestro pétalo. Hacemos circulitos y así difuminamos. Dice Lorelei Hernández, y también a toda la hermana República de Catepec. Claro que sí, Lore, ¿cómo Hola, estás? Lore, saludos. Ahí estoy poniendo el lila arriba y no, aquí va lila bebé. Maestra, ¿pintó igual la Lilis rosa? Sí, estamos usando la misma técnica, pero son colores diferentes.
Muchas gracias a quienes dejaron el comentario de en qué color quieren que se pintara esta Lilis. La estamos haciendo en color lila, pero no dejes de poner tu comentario. ¿A ti en qué color te gustaría? Miren, aquí estamos poniendo nuestro color para profundizar, que es el color violeta. Vamos subiendo este color poco a poco. Es mejor cuando pones sombras, es mejor que vayas de menos a más. Pon poca cantidad y de ahí ya vas poniendo más y más y más hasta que te guste cómo se ve de cantidad de sombra. Yo no sé de qué colores hay esas flores. Yo las he visto blancas, ¿no? Blanca, amarilla, roja, naranja. Sí, sí hay varios, ¿eh? De hecho, no sé si hay lila, pero se ve bonita lila, ¿no? Pues se está viendo muy bonita. Quién sabe cuál sea el resultado final. Esperemos que quede linda. Aquí aumentamos más sombra. Muchas pintamigas te mandan a decir gracias por las clases. Gracias a ustedes por acompañarme en cada una de estas clases. Gracias, chicas. Gracias, pintamigos. Y también te preguntan que cuándo va a ser la otra clase. Pues el lunes seguro hay video. No siempre estoy en vivo, pero seguro hay video el lunes a las 10 de la mañana. Ya entre semana, de repente vamos subiendo algún video como el día de hoy, pero seguro, seguro, lunes a las 10 de la mañana. Horario de México. Hora México, claro que sí. Aquí estoy poniendo un poco más de sombra. Y vámonos con los otros pétalos. Esta flor lila, yo le estoy poniendo estos tonos en color magenta, pero si tú quieres puedes utilizar únicamente los tres que habíamos mencionado primero, el lila bebé, lila y violeta. Aquí lo que hicimos es aumentar uno más. Bueno, vamos a pintar otros dos pétalos. Este pincel es pequeño, este de acá está mejor. Ponemos nuestra base entonces en el color lila bebé. Platíquenme si vieron el video de cómo la pintamos en color rosita, qué les pareció, les gustó, quién ya la hizo. Cuéntenme, pintamigas, cuéntenme, pintamigos. ¿Qué están pintando? Ahorita estoy poniendo mi primer capa del color lila bebé. Vámonos de dos en dos para que así avancemos un poquito más rápido. De hecho, si quieres puedes pintar todos los pétalos en una sola, pero hay que tener cuidado de que no se seque la pintura. Aquí en el centro es donde va a salir el color lila, en este pétalo que queda en la parte de enfrente de la flor. Y aquí sale la línea del centro. Sigo trabajando con mi pincel del número 10. De este lado divido los dos pétalos y marco la línea que va aquí en medio. Paso mi pincel de lado a lado.
Y en el doblez vamos a poner primero nuestra sombra en color lila. Muchas gracias por esos corazoncitos. Gracias por esas manitas arriba. Miren, voy a ponerle a estos dos pétalos, le voy a poner la sombra violeta antes de ponerle magenta para que veas cómo se ve únicamente con los tonos lila. Aquí ponemos el color violeta. Un poquito por acá, limpiamos pincel. Limpiamos. Hay también varios mensajes que me han mandado que dicen que de repente se les bate toda la pintura. El secreto para que no se les bata es esto, es estar limpiando. Entonces ese sería un pintaconsejo. Claro, es un pintaconsejo. Entonces, vas limpiando tu pincel y de ese modo no se te baten todos los tonos, porque vas separando prácticamente los colores. Recuerden que en el canal también les estoy subiendo algunos pintaconsejos. Son muy rápidos, pero son muy valiosos para que vayas pintando en tela. Así que busca los pintaconsejos en el canal. Ahí está. Miren, esta tiene tonos magenta, pero estas dos no. Estas solamente tienen los colores lila. Ahorita le vamos a poner también magenta, a esos dos, pero quiero que vean cómo se ve con los tonos lila. Vamos a ir poniendo el color blanco aquí en el centro de lo que son los pétalos, a los dos lados de cada uno de los pétalos, un poco de blanco. En este pétalo que tengo en la parte de enfrente, el blanco lo voy a llevar por la orilla, así defino más este pétalo. Y vamos difuminando. Ya te mandaron más estrellitas, amor. ¿Sí? ¿Quién me mandó estrellitas? Muchas estrellitas. Ay, qué bonito, gracias. Tú me dices si leo todas o qué hacemos. Sí, dime su nombre, por favor. Ok. Muchas gracias, Pintamigas. Todas ellas mandaron estrellitas. Luz María Ramírez dice, felicidades, está hermoso, y te mandó estrellitas. Gracias, Luz María. También Gabriela López. Gaby también, muchas gracias. Juliana da Silva también te mandó estrellitas. Gracias, Juliana. Susi Melgar. Susi, gracias. Eloísa Ramírez. A Eloísa también, muchísimas gracias. Betty Adri. Gracias, Betty. Y M. Luz Rodríguez también te mandó, pero ella te mandó 75 estrellotas. Muchas gracias por esas estrellotas. Blanca Silva te manda estrellitas y te dice, hola. Hola, muchísimas gracias. Leslie Sosa te mandó estrellitas también. Gracias, Leslie. Zulema. A Zulema. Luz Álvarez. Lucecita, gracias. Rosilda Silva. Rosilda, gracias. Alba Rocío. Alba, muchísimas gracias. María Cristina también te mandó estrellitas. Ay, gracias, María Cristina. Y esta Baltomira Dantas. Baltomira, muchas gracias. Ella te puso en portugués, você é demais. Ah, pues suena bonito. No sé qué significa, pero suena bonito. Somaris también te mandó estrellitas. Gracias, Omaris. Matzalin Pérez también. Gracias, Matsari. Matzalin. Matzalin. Qué bonito nombre tienes, Matzalin. Muchas gracias, Matsari. Carmela Carbonell. Gracias, Carmelita. Mili Harkar. A Mili también. Luz Estela. Hoy sí mandaron muchas. Gracias, Luz Estela. Y Francisca Duarte. Y a Francisca, muchísimas gracias. Todas ellas te apoyaron para cumplir tu reto que te puso el Facebook. Qué bonito es el apoyo, chicas. Ya llevas 86% del reto. ¡Ay, qué bonito! Gracias. Y en este momento te acaba de mandar
Alicia Ávila y te pone, hermoso trabajo, bendiciones. Igualmente para ti, Alicia, muchas gracias. Ay, ya está, voy a suspirar. Aquí vamos a terminar de pintar estos dos pétalos. Igual voy a pintarlos juntos. Estos con el color lila bebé. Es que estas flores las pueden hacer en muchos, muchos colores. Aquí están dos sugerencias, pero los puedes pintar en los tonos que tú quieras. Aquí tenemos un doblez. El doblez también lo pintamos con la misma base. Recuerden suscribirse a mi canal. Mi canal se llama Pintando con Lidia y me encuentran en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Instagram. Síganme, suscríbanse y también compartan y recomienden mi canal. Así nos van a ver más personas. Traten de cubrir la línea de lápiz. Esto ya con más tiempo en casita, háganlo despacio. Cubran hasta la línea de lápiz para que no se vea. Si se alcanza a ver, ya que terminaste de hacer tu flor, se alcanza a ver la línea de lápiz, con un pincel delgadito vuelve a cubrir únicamente esa línea con los colores que usaste y así la vas a poder tapar. Bueno, ya tenemos aquí entonces nuestra base en color lila bebé. Vámonos con nuestra primer sombra. Separamos este pétalo. En este pétalo marcamos nuestra línea hacia la parte de arriba. Aquí separamos también este pétalo. Y pasamos nuestra línea del centro. De lado a lado desvanecemos un poco esta línea del centro. Y esta de aquí. Ahora sí vamos a poner nuestro tono magenta, que es el que nos está dando algunos tonos diferentes. Este lo voy a poner aquí abajito. Por aquí. Ahora sí voy a poner en estos pétalos que había dejado pendientes, solamente para que ustedes vieran los tonos que se ven sin el color magenta, que también se ve muy bonito. Aquí como esta parte ya está empezando a secar, necesito poner un poco del color de base, que es lila bebé. Salud, maestra. Ay, gracias. Entonces poniendo un poco de base ya puedo seguir difuminando mi color magenta. Por aquí ponemos un poquito de magenta. Y por acá también. Ahora ponemos nuestra sombra para profundizar. Con el color violeta ponemos esta sombra en la parte de atrás, en donde están estos pétalos de atrás.
Si es necesario, agregamos un poco más de sombra. Acuérdense que vamos de menos a más. Araceli Argüijo te dice, qué trabajo tan bello y tan delicado. Muchas gracias, qué bueno que te gustó, Araceli. Sí, la verdad es que se ve como que elegante, pero tierno y no sé cómo se ve. Muy así como que, no sé si coincidan conmigo, pinta amigas, pero lo veo como relajante. Sí, me gustó. Me gustó a mí también. Aquí no se ve bien cómo está la división, así que necesitamos ahí agregar un poco de sombra y de luz para que podamos separar estos pétalos. Entonces agrego sombra con el color lila y encima voy a poner luz con el color blanco. Ahora sí ya se ve ahí más definido estos dos pétalos, la división de los pétalos. Oye, mándale un saludo a Inés del Pozo. Inés, saludos Inés. Ya tienes una nueva seguidora en TikTok, Muy bien, ¿quién es? Lorelei Hernández, Lore, hermosa, gracias por seguirme en TikTok. y también Margarita Pichardo. Gracias. ¿Quién? Margarita Pichardo. Margarita. Son tus nuevas seguidoras en TikTok, te van a ver bailar. Sí, uy, sí. Qué padre que ahí pueda hacer uno locuras. Leticia Torres te pregunta que si este diseño está a la venta. No, este se los voy a compartir en Facebook. Ya está en Facebook. Cierto, ya lo puedes bajar de Facebook, ahí está el dibujo. No vienen las dos flores, ya les enseñé cómo las pasé, es el mismo diseño. Ya tiene más estrellitas, maestra, y lleva el 94% de su reto. Sí, ya casi. Gracias a todos los que están mandándome esas estrellitas, muchísimas gracias, ya casi llegamos. Aquí en el doblez puse un poquito del color lila. Podemos agregar también el color violeta. Poquito del color violeta para que se remarque más el doblez de este pétalo. ¿Puedes repetir los colores que usaste? Sí, la base fue lila bebé. Mi primer sombra es lila. Los tonos que usamos aquí para darle un poquito más de color fue el color magenta. Y para profundizar usamos violeta. La luz la estamos poniendo con el color blanco. 5 colores conté. Sí, sí sabes contar, Víctor. Bueno, pero faltaría el verde, ¿no? Para las Sí, de hojas. las Y hojas, el centro. No, pues sí, son como 10. más o menos. Pero de los pétalos sí son 5. Ahí va esta florecita. Aquí voy a remarcar un poco más la sombra de en medio, porque en esa línea de sombra hay que agregar otra línea más clara. Ponemos el color lila bebé. Si no te remarca esta línea solamente con lila bebé, puedes agregarle un poquito de blanco. Esta línea es con lila bebé. Aquí marcamos también otra. En el centro de cada uno de los pétalos estoy remarcando esta línea más clara en medio.
Aquí siento que me hace falta sombra. Quiero empujar este pétalo un poquito más. Y aquí como ya tiene un ratito que hice este pétalo, puede ser que ya no desvanezca bien, pero podemos agregar nuestro color de base. Aquí pongo entonces lila bebé. Y voy a poner más color violeta aquí en las orillas. Ahora sí, dejamos secar esta flor y vamos a hacer entonces los pétalos. ¿Me puedes alcanzar los colores verde? Aquí voy a ir agregando un poco más de blanco. En los pétalos, cuando pones sombra, si tú pones un tono más claro encima, se va a definir más cada uno de los pétalos. Entonces aquí iría el color blanco. O podemos remarcar con el mismo color de base, que sería lila bebé. Aquí un poquito de blanco. Y desvanecemos. Listo, vámonos con las hojitas. Bueno, aquí como tenemos juntas las dos flores, voy a usar el mismo color que usamos en la anterior. Así que mi base para la hoja va a ser verde manzana. ¿Muevo la cámara? Creo que ahí se ve bien. Maestra, ¿le puedo leer todas las pintamigas que le han mandado estrellitas? Sí, por favor. En lo que voy cubriendo la hojita con verde manzana. Ok, empezamos. Es Araceli Monroy, te mandó estrellitas. Gracias, Araceli hermosa. También María de Lourdes. También a María de Lourdes. Lili Rojas. Lili, gracias. Imelda Roque. Imelda, gracias. Inés del Pozo, ya van 2 semanas que te manda Ay, estrellitas. linda, gracias, Inés. Angélica Rivera te manda estrellitas y dice, saludos desde Toluca, México. Un saludo hasta Toluca, Angélica. Muchísimas gracias. También un pintamigo, Federico Castañeda, te mandó 45 estrellas. Gracias, Federico. Y Araceli Argüijo dice, saludos, gusto verlos en vivo. Se extrañan las clases de antes. Bendiciones y te manda 100 estrellas. ¿Quién es? Araceli Argüijo. Gracias, Araceli. Muchísimas gracias por esas estrellitas. Merly León también te mandó 145 estrellitas. Gracias, Merly. Ingrid Abed. Ingrid, también muchas gracias. Fiordalisa te mandó 150 estrellotas. Wow, muchas gracias por esas estrellotas. Ana Lía te mandó 45. Gracias, Anita. Leslie Sosa te mandó 100 estrellas. Gracias, Leslie. Y Silvia Dubar te mandó 150 estrellas. Muchísimas gracias. Marta Susana. Martita, gracias. Patricia Actum. Patti, gracias. Maggie Díaz. A Magic. ¿Magic? Maggie. Maggie. O Maggie. Maggie más bien. Maggie, gracias, Maggie. Te mandó 145 estrellotas. Muchísimas gracias. Celia Hernández. Celia, gracias. Y en este momento te mandó Gina Di Giorgio. Gracias también a Gina. Muchísimas gracias, chicas. Aquí en lo que es el tallito, de un lado puse sombra en color pino y un poquito de blanco.
¿Qué crees que ya marca aquí el 99% de Ay, ¿a tu poco? reto? ¿Sí? ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué padre! A ver qué sale, ¿no? A ver quién me da ese uno que falta. El 1% que falta. María Elizabeth te mandó 45 estrellitas y Mari. ya se Tan, 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 completaron. tan, 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 tan. Gracias, Mari. Y ya, Facebook quitó el Ay, reto. ¿ya? Ujú. ¡Wow! Chicas, muchas gracias porque lograron ustedes que completáramos ese reto. Muchas gracias. También esta María Elizabeth te mandó 45 y Gracias Claudia Cabrera. a Claudia y a Mariel. Muchísimas gracias, María Elizabeth María Elizabeth. Piñeiro da Silva. Muy bien, gracias, gracias, pintamigas, también a los pintamigos. Ay, qué padre. Qué bonito es lo bonito. Yo pensé que iba a salir así como felicidades, llegaste a la meta o... Facebook, ¿qué pasó? Hace falta un poquito ahí de felicidades. Miren, aquí la sombra la estamos poniendo con el color pino, una línea en el centro y pasamos de lado a lado para difuminar y una línea en la orilla y pasamos de lado a lado para difuminar. Ponemos nuestro color blanco. Difuminamos de lado a lado. Y aquí voy a poner en esta orilla y aquí en el doblez. Mira, Facebook no te felicita, pero las pintamigas sí te están felicitando. Felicidades, maestra, por cumplir su reto y te Gracias, siguen mandando y chicas. mandando y ¡Ay, mandando qué estrellitas. padre! ¿Quién mandó? Gracias, gracias. Ahorita te digo. Quique Rique, Quique, gracias. Yolanda González, Yolanda, hermosa, gracias. CR Saraí, Gracias, Saraí. Maribel Manjarres A Maribel también, muchísimas gracias. y Mabel Rojas. A Mabel, gracias. Regálame el color paja, porque aquí ya está secando un poquito esta flor y ya podemos entonces agregar el centro, esta parte de los ¿No te sirve una pistilos. arena? Ah, ¿qué color pusimos en la otra? ¿Se acuerdan? El más clarito de los dos. El más clarito es el blanco. No, de arena y de paja. Pueden poner arena, paja, marfil, o podemos poner blanco. Tienes dos arenas. Víctor sigue buscando colores. Dos arenas encontré. ¿Cómo? ¿Así? Así, puff. Bueno, entonces vamos a poner arena. Arena, la del centro. Permíteme tantito. Ya. La del centro la pongo con un pincel pequeño, es un pincel plano. Y el pincel lo estoy agarrando de ladito. Esta la vamos a poner. Sí, con este. Y para las que son más delgadas. Muchas pintamigas te están escribiendo que eres la mejor maestra. Ay, muchas gracias, lindas. Muchísimas gracias. Miren, una gotita de agua para que esté más líquida. Porque estoy pintando sobre la pintura que ya teníamos aquí. Entonces, para que agarre mejor, necesito que esté un poco más líquida. Pueden ponerle una gotita de agua o podemos agregar una gotita de acuarela silk. Voy a cruzar por aquí una línea. Listo, para un lado y para otro. Aquí ponemos el color verde manzana.
para emparejar con la que hicimos antes. El verde manzana lo pongo nada más en la parte de abajo de cada uno de estos pistilos. Nada más para que nos dé un poco más de tono. Aquí verde manzana. Y en la parte de arriba es esta parte más gruesa con verde manzana. Dice Rocío Dorado, un trabajo súper contraespectacular. ¡Ay, qué bonita palabra! ¿Quién es? Rocío Dorado. Rocío hermosa. Qué bonito comentario, gracias. Aquí bajo un poco el tono verde manzana y agregamos una línea. Aquí la estoy poniendo con blanco, puede ser el mismo color paja. Nada más una línea aquí. Ay, mi vida, vas a decir, ¿cómo eres latosa? ¿Qué quieres, Latosa? Ya nada, ya lo encontré. Te iba a pedir el color chocolate, pero aquí lo tengo. Ok, oigan, Pintamigas, muchas gracias por todos sus comentarios. Desafortunadamente no da tiempo de leerlos todos. Y muchas gracias por ayudarle a Lidia a llegar a ese reto. Sí, muchísimas gracias. Muchas felicitaciones te están mandando de haber Gracias. llegado a ese reto. Y muchas Pintamigas dicen que qué bonito estás pintando. Muchas Que gracias. qué bonitas flores. Hay que practicar estas flores, chicas. Recuerden que el diseño, el dibujo se los dejo en la página de Facebook, Pintando con Lidia. Así que vayan rapidito después de este video a bajar ese dibujo para que puedan practicar. Gracias por todos sus comentarios y gracias por las felicitaciones. Aquí vamos dando golpecitos. Oye, ¿qué les dices a las Pintamigas que no alcanzo a leer sus comentarios? Que nos disculpen, son muchos los mensajes que llegan, pero igualmente les agradecemos ese mensaje que nos dejan. Y les mandamos un abrazo y muchas gracias a todas. Muchas gracias. También a los pintamigos. Bien, entonces ya pusimos aquí. Este es el color chocolate. Con golpecitos vamos poniendo esta parte de arriba de los pistilos. Y vamos a poner una línea con el mismo color arena. Ya nada más es arriba de estas marcas de color chocolate que hicimos. Bueno, aquí necesitamos un tono oscuro. Déjame ver, aquí tengo uva. A ver si está... Ah, ¿sabes cuál? Berenjena. Voy. Un color berenjena nos quedaría bien aquí. Para que pongamos estos puntitos en esta flor. Gracias, Víctor. Bueno, ya tenemos aquí el berenjena. Entonces es un color más. Aquí igual le agregué una gotita de agua. Ya sé qué vas a hacer, vas a ponerle puntitos. ¡Puntitos! Los Pintamigas y puntitos. Pintamigos, si ustedes quieren, no le pongan puntitos a los diseños. A Lidia le encanta poner puntitos, entonces Ay, son muy bonitos los puntitos. algún defecto tenía que tener, ¿verdad? Entonces ustedes pueden dejarla así como está. No, mira qué bonito sale con puntitos. Poner... Y no le puse a todo, ¿eh? Si no. Ándale, así de ligerito está bien. No es mi Más. opinión. Por acá más puntitos. De ese gusto, maestra, de ese gusto. Y no me digas porque le pongo puntos a las hojas. Ponle puntos a las hojas. Dice Erika, jajaja, muchos puntitos. Sí, puntitos. Ay, se ve bonito con puntitos. De hecho, así es la flor, con Sí. puntitos. Pecosita. Pecosa. Estos puntitos los estamos poniendo con el color berenjena. Ahí se nos pasó uno. Este sería un error. Sí lo vi. Hay que corregir errores. Ahorita lo corregimos. No pasa nada si cometemos algún error como este. Bueno, sí, nos ponemos a sufrir, ¿no? Porque, ya pasé. Pero podemos corregir muchos de estos errores. Por eso los
Aquí lo que yo tendría que hacer es dejar que seque y después poner el color que va alrededor. Como no me voy a esperar a que seque, lo voy a ir poniendo de una vez. Así que me va a costar un poquitito más de trabajo, pero sí lo vamos a cubrir. Con el delineador voy marcando alrededor. Ahora le estás borrando. Pero más bien estoy cubriendo. Dice Norma Yolanda, está mejor sin pecas. Bueno, hay gusto para todos. Sí, aquí ustedes deciden si le ponen esas pequitas Alma o Martínez no. dice, sí, póngale puntos a las hojas. No me des ideas, Almita. Ahí está. De este lado igual podemos borrar un poquito esta línea, que se fue una línea. Este puntito, perdón. Y ya. Queda lista esta Lilis. Un puntito más. Ahí está. Ay, me gustó, chicas. Hay que hacer Lilis, rosita y lila. Espero que les haya gustado. Hay que practicar esta Lilis. Recuerden que la pueden hacer en muchos colores. Se ve bien linda así, en estos dos tonos. Espero que les haya gustado igual que a mí. Muchísimas gracias a todos los que me mandaron estrellas y a todos los que me siguen mandando estas estrellas. Ok, ¿te leo, maestra? Sí, Mira, te mandó estrellitas Consuelo Álvarez, Consuelo, gracias. Perla Van Bar, Gracias, Perlita. Rosan Moreno, Rosan, Olguita gracias. Martínez, Gracias, Olguita. Selva Morán, A Selva también, muchas gracias. Blanca Pérez, Gracias, Blanquita. Ramona Martín Ramona, muchas gracias. y también te mandó Icas Arroyo Seco. Icas. Icas. Gracias, gracias a todas las que me mandaron estrellas, también a los pintamigos, muchísimas gracias. Hemos cumplido el reto. Así que un abrazo, muchísimas gracias, que se les multiplique por 3. Y recuerden que nos vemos muy pronto en el siguiente video. Regálenme esa manita arriba, gracias. Bye.